El, el problema nuestro ecuatoriano, fundamentalmente nuestro y quiteño, es que somos un pueblo, un colectivo de una nobleza realmente que llevada a los extremos. Y todo extremo es peligroso, porque puede ser tóxico. ¿A qué me refiero? Nos hacen lo que nos hacen, nos roban, nos saquean. Y a la vuelta de la esquina es como si nada sucediera. Nos empieza a dar pena de los ladrones a los que hemos sacado, hemos expulsado. Eso sucede en general, salvo excepciones, de gente singularmente luchadora, valerosa, insistente. Y ustedes conocen a Jessica Jaramillo. Jessica Jaramillo fue el motor, en mi opinión, motor fundamental, el diseño, la ideóloga de la salida de el peor alcalde de Quito desde la fundación de la ciudad por Sebastián de Benalcázar, Jorge Yunda. Y con ella voy a conversar. Jessica es mucho menor que yo, pero yo la conozco, la respeto, tenemos una amistad antigua, no obstante su juventud, y no vamos a ocultar esa amistad, esa relación. ¿Cómo estás, Jessica? Es un gusto y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Marcelo. Para mí es un honor poder compartir este espacio con usted y con quienes nos escuchan y nos miran a través de estos medios. Jessica, eh, hay gente que me ha preguntado, ¿no? Porque yo tengo este libro tuyo en donde cuentas tu odisea, cuentas tu combate, sin miedo ni precio, la ciudadana que removió a Yundas, Jessica Jaramillo. Y mucha gente me dice y te asume como que tú has sido concejal, edil, cabildicia, lo cual no es así. No es cierto, así es. No es cierto, yo soy una ciudadana que toda la vida, y te podría decir, soy una mujer de lucha porque toda la vida he estado combatiendo la injusticia, diría yo, y me ha tocado vivir momentos muy difíciles en mi vida, de los que he aprendido un término que es esencial en mi vida, que es la resiliencia y también la resistencia y sobre todo la convicción de los principios que a uno como ser humano lo guían y que hay cosas que no se pueden hipotecar ni vender. Por eso el libro se llama Sin miedo ni precio. Claro, y esto hay que explicar porque la resiliencia es un neologismo muy importante y la gente eh, quisiera conocerlo de mejor manera. Es la capacidad de resistir, de aguantar los golpes, los obstáculos y seguir adelante no obstante el dolor. Eso es una persona resiliente, esa es la resiliencia. Y la resistencia, una prima hermana de la resiliencia, es esa opción de no botar la toalla, no colgar los guantes, seguir combatiendo hasta lograr los resultados, ¿no? Pero las dos situaciones se reúnen en la personalidad de Jessica Jaramillo. Ahora, te cuento, Jessica, por lo menos como yo veo las cosas, la influencia de Rafael Correa ha cobrado una vigencia importantísima en el país nuevamente, ¿no? Mira, está libre Jorge Glass, han escapado del país los grandes saqueadores y ladrones, viven en México felices de la vida, y como que es como si Correa estuviera presente aquí. Y yo lo que creo, es una percepción personal, Jessica, es que Yunda es Correa y de alguna manera Correa es Yunda. Así es, no olvidemos que quien le permitió tener tanto poder, principalmente en medios de comunicación, es el correísmo, que son sus asesores, familiares y los primeros saqueadores, diría yo, del municipio, gente que trabajó con Correa, con los Alvarado principalmente, que estuvieron a cargo del que en su momento fue el CONARTEL, y posteriormente, a través de esa adjudicación de frecuencias, pues
que evidentemente no están a nombre de él, pero sí que están regadas a nombre de varios familiares. Ahí hay un grupo de familiares que está a cargo de esas frecuencias y que le benefician efectivamente a este exalcalde, y que adicional a eso, ¿no es cierto? Adicional a eso, el hecho de haber llegado a la alcaldía de Quito, yo tengo claro que la candidata de Correa no precisamente fue entonces Luisa Maldonado, sino el candidato de Correa siempre fue Yunda, porque además comparten los mismos intereses, principalmente económicos, diría yo, sobre lo que quieren y requieren de la ciudad, que no es su progreso, no es las mejores condiciones de vida de la gente, sino intereses económicos, hacerse de empresas públicas, que es lo que ya hemos visto. Y lamentablemente, mire que actualmente estamos en un proceso de precandidaturas a la alcaldía de Quito, ni nuevamente suena el nombre de este señor Yunda para la alcaldía, patrocinado aparentemente por una lista del correísmo, que no es precisamente la 5, sino una lista del correísmo, y con lo cual Correa se anota un golazo, que es sacar de en medio a uno de sus alfiles, que le es incómodo al interior, que es Muñoz, Pavel Muñoz, y lo pone a correr nuevamente a su alfil preferido, a su socio, a su yunta, que es este señor exalcalde de Quito, al cual ya está probado y comprobado que obviamente su familia empezó a saquear el municipio. Por eso su hijo está fuera del país, huido, por eso sus primos están fuera del país, huidos, y por eso él tendrá que hacer la campaña con el grillete si es que el Tribunal Contencioso Electoral no le retira definitivamente los derechos políticos, ¿no? Que yo entiendo que la justicia, lamentablemente, es una justicia vendida, ciega, sorda y muda, con un solo interés, que es el dinero. Así que veremos qué es lo que pasa en esta ciudad y en el país en los próximos días. Jessica Jaramillo puso en tensión positiva a la capital de la República durante un buen tiempo. Todos estuvimos detrás del liderazgo, detrás de Jessica, que llevaba el pendón en este sentido, conjuntamente con algunas otras personas, pero ella era una persona muy visible. Y claro, ahora Quito como que, bueno, ya se fue, ya le sacaron, ya le sacamos, y San se acabó. No es así. La impresión que tengo, Jessica, es que Quito está dormida como ciudad frente al riesgo de que este señor vuelva, porque volverá el saqueo de la misma manera que Correa y los suyos saquearon al país. Yunda saqueó al municipio de Quito. Las condiciones precarias en que está la ciudad en este momento en materia de pavimentación, que es empedrado, adoquinado, asfalto, una serie de coberturas de las vías, el asunto de los derrames de agua potable, es decir, todos los déficits no son endosables a la administración actual, sino al descuido, a la incapacidad de Yunda. Y esa es una punta de Damocles, Jessica Jaramillo, que sigue pendiendo de los quiteños. Así es, y hay un tema importantísimo y lo tengo que decir, porque lo peor que pudieron haber hecho los hermanos Yunda, Lilia y el señor exalcalde, es precisamente haber cerrado los guaguacentros. Imagínense usted miles de mujeres que de la noche a la mañana no tenían en dónde dejar a sus hijos para poder ir a trabajar. Es un crimen lo que hicieron. Lo hicieron contra la gente más pobre, la gente que más necesita. Y lo hicieron simple y sencillamente por una decisión de carácter económico. Y ahora se dicen que son ellos los defensores de los pobres. Yo creo que, como lo dije en algún momento en un artículo de opinión, estamos frente al Bucaramato criollo. Creo que la familia Yunda para Quito significa lo que fue Bucarán en Guayaquil. Una mafia, un sector que usa la política para sus intereses, no para los intereses de la gente, no para los intereses del pueblo, no para quien quiere dar trabajo y quien necesita tener trabajo, sino para sus bolsillos. Eso es lo que ha pasado en la ciudad de Quito. Y Yunda con su monopolio, el señor de Geinco, el señor Espinel,
fue también un atentado contra el fenómeno productivo económico de la ciudad. El empresariado quiteño se vio soslayado, ladeado, porque era un monopolio y un oligopolio total y absoluto de Yunda. De tal manera que tú has hablado muy bien, Jessica, los sectores populares, los pobres, los desatendidos, los marginales, pero también el Quito productivo fue tóxicamente ofendido y agredido. Así es. Y yo creo que es importante también hacer énfasis en cómo las malas administraciones, esta pésima administración, tuvo un impacto negativo principalmente sobre la producción, la economía, el comercio de la ciudad. No se trata solo de los temas de pandemia, porque ahí teníamos una estrategia general, sino también de cómo nunca se reactivó la producción, nunca se reactivó económicamente esta ciudad. Más bien hemos dejado que las mafias que están en la calle se tomen la ciudad, han dejado estos señores que las mafias que están en la calle se tomen esta ciudad, yendo incluso en contra de los propios empresarios, empresarias o pequeños emprendedores que montan un restaurante, que montan un pequeño negocio para ver si salen adelante, y que aunque sea una, dos o tres personas dan trabajo, porque emplear en una situación posterior a la pandemia no ha sido nada fácil. Pero mire usted las restricciones que tenían los emprendedores para poder generar un trabajo, para poder levantar su emprendimiento. Restricciones incluso que se veían sometidas a esta suerte de control de la Agencia Metropolitana de Control, que hace un control direccionado, que controla cuando quiere, cuando no, no controla nada, o cuando de alguna manera hay una especie o ha habido una especie de extorsión hacia los empresarios, empresarias y también hacia los emprendedores, de irles a clausurar su local, mientras que a la gente que está en el contrabando, en la calle, no les dicen absolutamente nada. Esa es la administración que teníamos, y yo creo que lo que tenemos hoy es consecuencia de aquello, pero en general del estudio que nosotros hemos realizado como ciudadanos en una veeduría ciudadana, nos encontramos que muchísima gente en la calle, en los barrios, más o menos nos dicen que llevan más de 10 años de abandono, casi 12 años de abandono en algunos casos, en donde no han tenido una sola obra pública, en donde no hay una sola pavimentación de sus espacios verdes, de sus espacios de calles, donde no hay espacios verdes, no han sido establecidos sus juegos infantiles, sus espacios de recreación. Es decir, no ha habido obra en los barrios de Quito durante 15 años. Y no bueno, solamente si alguien, los barrios que no están regularizados, ¿no? Si Sino alguien, todo. Jessica, entiende ese fenómeno, es quien habla. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tocó vivir lo que a la administración actual, hace ya muchos años, en 1988, 88-92, cuando fue alcalde de Quito, don Rodrigo Paz Delgado, la ciudad estaba hecho sendales, la ciudad se caía a pedazos, hecha ciscos, con una administración anterior. No quiero nombrar a quien fuera alcalde porque ya está muerto, pero fue un verdadero desastre. Y claro, construir cuesta décadas, cuesta lustros, casi toda una vida. Destruir es cuestión de muy poco tiempo. Y eso es lo que ha hecho Yunda. Ahora te voy a preguntar algo que es crucial. Tú puedes empujarle al enemigo fuera de tu territorio. Puedes vencerle. Te vas para afuera, que es lo que has hecho tú con Yunda. Pero si no le quitas sus armas, te vuelve a ocupar el territorio, te vuelve a invadir. Y el arma fundamental con que cuenta Yunda, y creo, me parece raro que la gente no entienda, que el poder político no entienda, son más de 30 frecuencias radiales y televisivas, pues, Jessica, ese es un arma fundamental de orden estratégico, determinante. Eso quiero tocar contigo. Mire, el tema va mucho más allá, y yo veía el otro día una intervención suya respecto de la situación de Polit en Estados Unidos. Todo aquello que tenía que ver con las frecuencias también tenía en sus manos Polit, hoy procesado en los Estados Unidos. Si habla Polit, yo creo que no solamente caerán uno o dos o tres, caerán todos. En medio de eso están las frecuencias,
están aparatos o medios de comunicación que están sirviendo a determinado grupo político, implantando ideas y para lo cual, ¿no es cierto?, utilizan desde sus radios que tienen deportivas hasta estos espacios matutinos para poder generar esta molestia. Y si usted se da un poco la vuelta por algunos medios con esta tendencia política, va a encontrar que el discurso es el mismo, señalan exactamente el mismo ejemplo, dicen que tal precio de los huevos ha subido, todos en el mismo tono, con la misma tendencia y con la misma intención de causar el caos también en la ciudad y en el país. Entonces, no estamos enfrentados a un grupo pequeño, estamos enfrentados a una mafia que estuvo en el país 14 años, poco más de 10, y que no se ha ido de ciertas instituciones del Estado y que quiere mantener los privilegios, una mafia que tiene bloque político de legisladores que ordenan, pactan, pero además tienen jueces y a través de esos jueces obtienen libertades para los delincuentes de cuello blanco como Jorge Glass, porque son delincuentes sentenciados por la justicia ecuatoriana y seguramente más adelante ya veremos qué más sorpresas tiene esta gavilla de sinvergüenzas, diría yo, porque realmente lo que le han hecho al país es criminal, es criminal. No solamente Glass, que estaba detenido, están muchos huidos y fuera del país, no por ninguna persecución política, sino porque cuando estuvieron en los cargos públicos se dedicaron a enriquecerse. Y mire el Ecuador cómo sigue, y mire la ciudadanía cómo está. En la Asamblea Nacional, los votos de Correa y del correísmo no están al servicio del pueblo, están al servicio de sus bolsillos y de la impunidad que quieren mantener para los suyos. Entonces, esta lucha es una lucha contra una mafia con mucho poder económico y político. Así nos tocó en el Consejo Metropolitano contra Yunda en su momento. Y así nos va a tocar en este proceso electoral que viene, porque tienen recursos económicos mal habidos, muchos de ellos, y tienen la capacidad de tener medios de comunicación que instalen un discurso político. ¿Cuál es la alternativa? Yo lo he dicho varias veces, la alternativa es la unidad. La alternativa del otro lado es que logren tener una candidatura, o logremos entre todos tener una candidatura de gente honesta, sin mancha, que no tenga procesos pendientes con nadie. Ahora, Jessica, eso enfrenta una realidad de carácter jurídico terrible, porque quien permitió esta dispersión, esta disolución de carácter político, partidista, electoral, fue el Código de la Democracia, que está vigente. El temor que yo tengo es que, bueno, el señor Yunda, como tú te acuerdas, Jessica, ganó la alcaldía con un 20%, o sea, 1 de cada 5 votos fueron para Yunda. Eso no es la democracia. ¿Pero por qué? Porque surgieron una gran cantidad de candidatuelos o candidatillos de liliputienses de 1%, de 2%, de 3%, qué sé yo, que restaron posibilidades a figuras realmente que valían la pena. Eso, por un lado, es el código de la democracia. Por otro lado, hay una piramidación accionarial, ley de compañías. Es cuestión de que un saqueador y un ladrón como Yunda diga, no, esa radio no es mía. Esto son las radios que están en manos de sus parientes, de sus amigos, de sus choferes, de su gente. Eso se llama piramidación societaria. Y lo otro, Jessica, que te quiero plantear, lo único que podría impedir que Yunda vuelva a la palestra político-electoral son las 2 o 3 sentencias penales que penden sobre su cabeza, pero tiene el suficiente poder económico para mantener eso en stand-by, para mantener detenido y verosímilmente a jueces comprados. Es indispensable que entendamos
que hay una sola forma de castigar a los corruptos y a los ladrones. Esa forma es en el ámbito político. Si logramos hacer una tendencia que contraste todo lo que son, que no roben, de gente decente, de gente honesta, que quiere construir en esta ciudad, cambiar las cosas y mejorar la vida de la gente, la mejor forma de enterrarlos es en las urnas. Esa es la mejor forma, para que no vuelvan, Jessica, y no regresen más. Perdona que te interrumpa, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo que son las urnas, es la unidad, pero en las urnas no se resuelve la dispersión político-electoral, de la cual ha sido ya víctima todo el país ecuatoriano y también la ciudad de Quito. ¿Qué hacemos frente a las urnas si las radioemisoras en malas manos, los periódicos en malas manos, estaciones televisivas en malas, te promocionan candidatos desconocidos justamente porque la única fuerte como partido, como instancia político-electoral, es lo de Correa y lo de Yunda? Ellos sí están muy bien unidos, ellos no están dispersos. Es el código de la democracia y nadie se ha encargado de enfrentar, insisto, el código de la democracia. Así es, así es. Ahora, también es importante, Marcelo, adicional a esta dispersión, lo único que puede sacarnos de esa dispersión es que los que estamos dispersos tengamos un proceso de unidad, y es lo que yo les he venido planteando. Pero no va a ser nada fácil. Creo que lo importante aquí también es qué van a hacer los sectores económicos de Quito. Porque en la última campaña, no olvide usted que en la última campaña en donde ganó el señor Yunda con el 20%, también los sectores económicos de Quito se dispersaron y logrando esa dispersión, es que ganan con ese 20%. Entonces yo sí haría un llamado de atención a quienes le quieran a esta ciudad para que al menos eviten, ¿no es cierto?, este patrocinio, tutelaje, apoyo a ciertos candidatos que sabemos que no van a tener ni el 0.1%. Eso por un lado, pero por otro lado, nosotros, y le digo, Marcelo, yo lo he dicho en otros medios de comunicación, que se lance el señor Yunda y que la gente pueda decirle lo que quiera decirle en la papeleta. Nosotros corrimos una encuesta en diciembre del año pasado. El 80% de los quiteños estaba de acuerdo con la remoción. El 80%. Y yo sostengo que al menos los quiteños que le queremos a esta ciudad, que pensamos en el futuro de esta ciudad, vamos a lograr acabar con el mito de que el Señor es el dueño de los votos. Si logramos el proceso de unidad y concentramos la votación en una sola tendencia, yo creo que les podemos ganar. Bueno, sí, y ganarles en las urnas significa la muerte política. La teoría dice eso, la práctica y la objetividad me pone a mí muy pesimista. Yo tengo aquí los resultados de una encuesta seria en donde el correísmo y el yundismo han logrado consolidar ya no el 20, sino un 27% a nivel nacional y a nivel de la ciudad de Quito. Entonces eso es extremadamente peligroso. Jessica, yo te voy a volver a invitar porque el gran peligro, el gran riesgo, el gran enemigo público de la capital de la República tiene un nombre. Es el correísmo por un lado y es el yundismo a nivel del gobierno local. Te doy un abrazo, te estrecho las manos, vuelvo a felicitarte y pronto estaremos de nuevo conversando. Muchas gracias, Marcelo, le mando un fuerte abrazo. Gracias y no perdamos la fe. Yo estoy segura que los buenos somos muchísimo más. Que Dios te oiga, gracias.